Hola, no nos vamos a acostumbrar a que esté yo haciendo estas cosas todos los días, pero también ayer se presentó una situación mediante la cual creo que es necesario comentarla. Y creo que es necesario comentarla porque se pone a México en un ridículo verdaderamente espantoso, sin razón, ni motivo, ni justificación. Y lo hace nuevamente, para variar, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. La historia es la siguiente. Ayer alguien me hace llegar por Twitter un comunicado del gobierno mexicano respecto de una resolución que había expedido el Parlamento Europeo, y yo la leo y digo, no es posible, ¿no? Esto es una broma, esto es un pastiche, es un sarcasmo, es una forma de burlarse del presidente y de su estilo. No creo, es absolutamente inimaginable. Si esto hubiera pasado por la Cancillería de México, por ejemplo, es absolutamente inimaginable que un gobierno de un país, que un gobierno serio, responda como matón de pulquería a el Parlamento de una unión como es la Unión Europea, donde participa un montón de gente. Pero poco después nos dimos cuenta que esto era cierto, que frases como basta de corrupción, de mentiras e hipocresías. ¿Estás acusando de corrupto al Parlamento Europeo? ¿Pero tú tienes una idea de lo que es el Parlamento Europeo? No. Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación, impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 30 años impuso en nuestro país. Esa es la historia, es el retintín de siempre. Por supuesto, la violencia y la pobreza no han disminuido para nada durante 3 años del gobierno de López Obrador. Pero ha llamado borregos y siervos de una estrategia reaccionaria. Es decir, la crítica al presidente de la República en México siempre es una estrategia reaccionaria, siempre es, quien lo diga es por definición reaccionario, malvado y demás. No hay ninguna capacidad autocrítica en los alrededores de la presidencia, y lo cual, esto es muy lamentable, porque en los alrededores de la presidencia hay gente que yo conozco que solía ser muy crítica con el gobierno cuando hacía este tipo de barbaridades. Me acuerdo cuando todos se rieron y atacaron, y yo creo que con toda la razón del mundo, a Jorge Castañeda, a quien conozco, cuando Jorge Castañeda era canciller y se le ocurrió decirle a Fidel Castro que para no molestar al presidente de los Estados Unidos, no me acuerdo quién era en ese momento, le dijo, pues vienes, comes y te vas, ¿no? Y bueno, era un gafe diplomático de unos niveles tan brutales, incluso tratándose de un tipo tan bestial como Fidel Castro, que era inaceptable que el gobierno de México, de Fox, que era un sujeto igualmente impresentable, se tratara así a otra persona, a un mandatario legítimo, nos guste o no, dictatorial o no, pero no puedes utilizar ese lenguaje en diplomacia. A todo el mundo se le trata bien, aunque sepas que es una mala persona. Pero en este caso es asombroso y es aterrador. Pero esas personas que criticaron a Castañeda por aquel gafe diplomático están calladitos ahora, entonces el que no se va a callar soy yo. Dice, sepan diputados europeos que México ha dejado de ser tierra de conquista. Ya, pero es que los diputados europeos no están hablando nada de conquista. ¿Y está haciendo valer los principios liberales de igualdad y de democracia? Pues sí, no, ¿verdad? Porque la igualdad sigue sin presentarse por México, la pobreza, insisto, se ha incrementado, pero además la democracia implica cosas que sabemos que están ocurriendo, como que en las dependencias de gobierno se está reuniendo a la gente, exigirle lealtad con la Cuarta Transformación y exigirles a los empleados del gobierno o de fundaciones y grupos relacionados, dependientes de oficinas gubernamentales, que retuiteen las mañaneras, por favor, que compartan las mañaneras para que demuestren su lealtad al presidente o renuncien. Eso no es democracia. No es democracia de ninguna manera. ¿Qué más dice? El Estado no viola los derechos los derechos humanos, como sucedió en gobiernos anteriores, cuando ustedes, por cierto, guardaron silencio cómplice. No es cierto. Hubo una resolución del Parlamento Europeo cuando el asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y en aquel entonces a López Obrador no se le ocurrió decir que estaban haciendo intervencionismo ni injerencismo. No es cierto que no se haya condenado a gobiernos anteriores cuando han cometido atrocidades.
es simple y sencillamente inventarse las cosas sin siquiera consultar los hechos, los datos y la hemeroteca. ¿Qué más dice? México es un país pacifista que ha optado por la no violencia y somos partidarios del diálogo, no de la guerra. No enviamos armas en ningún país bajo ninguna circunstancia, como ustedes están haciendo ahora. Es que efectivamente México se ha negado a apoyar a Ucrania y ha apostado por el hecho de que Ucrania sea entregada a Rusia sin pelear. A la Unión Europea esto no le parece correcto. Primero que nada porque los ucranianos parece que no quieren ser parte de Rusia, no quieren ser conquistados por los rusos. Dígame usted, si no quieren, ¿qué les va usted a hacer? Pero además porque México no está en el riesgo que está el resto de Europa con las ansias expansionistas de Putin. Pero meter eso a la mitad del comunicado no viene al caso para nada. Es simplemente una patada a los tobillos a ver si pega. Ignorante, despreocupada de la realidad de los hechos en este momento a nivel internacional, pero además que no viene al caso. Si estuviésemos en la situación que ustedes describen en su panfleto, ahora es un panfleto la resolución, nuestro presidente no sería respaldado por el 66% de los mexicanos. Este es un mito que ha estado manteniendo el gobierno mexicano, el 66, 70, 73%, depende de a qué psicofante se le ocurra declarar esta semana, es la cifra que se va a aprobar, entre 66 y 73%. Putin tenía el 97% de aprobación, por supuesto. Si tú haces las encuestas, pues tú sacas los datos que quieres. Son las encuestas independientes. Y además la aceptación, la aprobación de un gobierno no significa que ese gobierno no cometa atrocidades. Para la próxima, infórmense y lean bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto. Lo que está diciendo es que los diputados europeos, los eurodiputados, los europarlamentarios, que aquí ya entrevistamos en una ocasión a uno de ellos, a Jonás Fernández, que es europarlamentario por Asturias, donde yo vivo, que son unos imbéciles que votaron por consigna, porque alguien, los malvados de allá arriba dijeron que hay que votar esto, y lo votaron a lo tonto sin leer la resolución. Eso es no saber cómo funciona un parlamento de verdad. No saber cómo funciona un parlamento de verdad. Y es muy triste que lo exhiba quien se supone que es el presidente de la 15ª economía mundial. Finalmente les da el regaño, porque López Obrador se dedica a regañar siempre a la gente. Evolucionen, dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial, ni pretenden serlo, y no olviden lo que decía ese gigante de las Américas: el respeto al derecho ajeno es la paz, que sí lo es, y el respeto al derecho de los periodistas y el respeto a los derechos de los defensores de derechos humanos y de las mujeres en México, pues también sería la paz. El chiste es que todo esto se ha desarrollado sin que en México se difunda la propuesta de resolución, la resolución que finalmente se firmó. Lo primero que recibí fue uno diciendo: pues que esto lo propuso un diputado de la ultraderecha europea. No, mira, la propuesta de resolución común sobre la situación de los periodistas y los defensores de los derechos humanos en México fue presentado por un montón de diputados en nombre del grupo del PPE, el Partido Popular Europeo, que son demócratas cristianos, por diputados del Grupo Socialistas y Demócratas, que es el Partido de la Socialdemocracia, que es la izquierda europea, o la parte más importante, más relevante y con más votos de la izquierda europea, en nombre del Grupo Renew, que es un grupo conservador, liberal, en nombre del Grupo Verts Ale, de los Verdes, que son la izquierda ecologista europea, en nombre del Grupo Renew son liberales, SR son conservadores, y de un independiente, Fabio Massimo Castaldo. El Parlamento Europeo, y por eso lo quería yo comentar, el Parlamento Europeo no se inventa ser el gobierno mundial. Él analiza la situación de acuerdo a las directrices de la Unión Europea sobre defensores de derechos humanos y la declaración local de la Unión Europea, Noruega y Suiza del 15 de febrero sobre el asesinato del periodista Eber López Vázquez. La declaración conjunta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos del 28 de enero de 2022, en que se condena el asesinato de María de Lourdes Maldonado López. Es esta periodista que le pidió protección al presidente
y que no la recibió. Está además, toma en cuenta la declaración de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el 19 de octubre de 2020. Ese texto fue aprobado por 607 votos a favor, 2 en contra y 73 abstenciones. Esto quiere decir que izquierda y derecha votaron a favor de esta resolución. Toman en cuenta, México es el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas, esto es muy importante, y ocupó el puesto 143 de entre 180 países en la clasificación mundial de la libertad de prensa. Es decir, tú puedes declarar que hay libertad de prensa, pero México está considerado en el lugar 143 de 180 países porque no tienes libertad de prensa cuando matan a los periodistas. Por cierto, el argumento de que solo han matado a 5 de 50,000 personas que mataron es de una bajeza absolutamente infinita. Pero además usa datos de la Secretaría de Gobernación del gobierno mexicano diciendo que desde noviembre de 2018 al menos 68 defensores de los derechos humanos han sido asesinados en México, que el nivel de violencia contra las mujeres y el número de feminicidios son elevados y que a pesar de algunas medidas institucionales el número de personas desaparecidas es muy alarmante. Y además tienen en consideración, y aquí viene lo que realmente le molestó a López Obrador, todo lo demás le daba igual, pero el punto es, considerando que el presidente López Obrador ha utilizado con frecuencia una retórica populista en las conferencias de prensa diarias para denigrar e intimidar a periodistas independientes, propietarios de medios de comunicación y activistas, y que la retórica de abuso y estigmatización genera un ambiente de agitación incesante contra los periodistas independientes, que bajo el pretexto de luchar contra las noticias falsas, el gobierno mexicano ha creado una plataforma de propiedad estatal para exhibir, estigmatizar y atacar a la prensa crítica. Es lo de la mentira que maneja los miércoles. Está considerando que el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos tenía medidas de protección para muchas personas, pero no es suficiente. En fin, las consideraciones son de acuerdo a la ley internacional, de acuerdo a las informaciones del gobierno mexicano, de acuerdo a lo que dicen los propios organismos de periodistas y defensores de los derechos humanos. Y considerando todo esto, considerando que además que el acuerdo global de la Unión Europea con México, que es un acuerdo, es un instrumento de derecho firmado por México y la Unión Europea, incluye cláusulas sobre derechos humanos y democracia, concretamente en sus artículos 1 y 39. Y que el diálogo de alto nivel de la Unión Europea y México sobre derechos humanos que tuvo lugar en 2020 culminó en un acuerdo sobre el trabajo conjunto en México para reforzar la protección a los defensores de los derechos humanos, y esto no se ha cumplido. Con base en todo esto, donde además los europarlamentarios reconocen los esfuerzos que ha hecho México en ciertos espacios, el gobierno mexicano en algunas áreas, condena las amenazas y el acoso y el asesinato a periodistas y defensores de los derechos humanos en México. ¿Esto es mentira? Transmite su más profunda solidaridad y empatía, así como su más sentido pésame a todas las víctimas de los atentados terroristas y a sus familias. ¡Qué escándalo! ¡Qué injerencismo! Transmitir su solidaridad y empatía a las víctimas. Subraya que la libertad de expresión en línea y fuera de línea, la libertad de prensa y la libertad de reunión constituyen mecanismos clave para el funcionamiento de una democracia sana. Y, horror, aquí viene el escándalo y el llamar, con todos los insultos que se le ocurrieron, que tienen el nivel bajo que tienen esos insultos, a los parlamentarios europeos. Pide a las autoridades mexicanas que adopten todas las medidas necesarias para garantizar la protección y la creación de un entorno seguro para los periodistas y los defensores de los derechos humanos en consonancia con las normas internacionales establecidas, entre otras formas, abordando a escala estatal y federal el problema de la corrupción generalizada. ¡Qué escándalo! ¡Qué barbaridad! ¡Qué falta de respeto al derecho ajeno, al derecho a que mueran periodistas, al derecho a perseguir a los periodistas y pedirle a las autoridades mexicanas, imagínese usted nada más, que adopten medidas necesarias para proteger a esta gente? A esta gente que son para muchos, en la lógica de López Obrador, en muchos casos, pues los malos de la película son los conservadores, son los enemigos de la Cuarta Transformación.
También el Parlamento Europeo observa con preocupación las duras y sistemáticas críticas formuladas por las más altas autoridades del gobierno mexicano contra los periodistas y su labor, y condena los frecuentes ataques contra la libertad de los medios de comunicación y contra los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación. En particular, reitera que la labor periodística solo puede llevarse a cabo en un entorno libre de amenazas, agresiones físicas, psicológicas o morales u otros actos de intimidación y acoso. Pero si así es, ¿cuál es el problema? ¿Por qué se escandaliza el gobierno y sus psicofantes? Porque dice, pide a las autoridades mexicanas que defiendan y salvaguarden las normas más estrictas en materia de protección de la libertad de expresión. Ante esto, por cierto, que lo publiqué en Twitter, muchos me dijeron, pero es que está defendiendo a periodistas que son delincuentes. No, mira, si los periodistas son delincuentes, presentas las pruebas de sus delitos ante los tribunales y procedes a enjuiciarlos. Pero el gobierno de López Obrador no ha enjuiciado a nadie de los que ha acusado de corrupción, empezando por los expresidentes mexicanos, que sabemos que no sería tan difícil enjuiciarlos si llevas las pruebas ante un tribunal que tenga el valor de abordarlo. A ninguno de los que ha acusado de corruptos, y ha acusado de corruptos a todo el mundo, a científicos, a periodistas, a escritores, a defensores de los derechos humanos, al movimiento feminista en general, a los ecologistas en general. Yo no soy gente de los ecologistas, pero tienen derecho a su lucha. Sabemos, pues, que ha acusado a mucha gente de cosas horrorosas y al final no es cierto. Al final los laboratorios a los que acusó, por los que empezó, por los que se desarrolló la escasez de ciertos medicamentos, esos laboratorios han vuelto a ser proveedores del gobierno mexicano porque resulta sorpresa que no se les pudo demostrar nada de aquello de lo que los acusó en numerosísimas ocasiones Andrés Manuel López Obrador en sus mañaneras, porque él es el comunicador privilegiado de México, él es el que tiene a los medios de comunicación 2 horas al día. Eso no lo tiene ningún reportero con tanta gente atendiéndolo. Pide a las autoridades y en particular a las más altas instancias que se abstengan de publicar cualquier comunicación que pueda estigmatizar a los defensores de los derechos humanos, los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación, que esto es tanto pedir. Esto es tanto pedir como para que diga lo que dijo después López Obrador. Insta al gobierno de México, al Parlamento Europeo, a que adopte medidas concretas, rápidas y eficaces para reforzar las instituciones nacionales, estatales y locales y a que aplique un conjunto de estrategias urgentes, exhaustivas y coherentes de prevención, protección, reparación y rendición de cuentas con el fin de garantizar que los defensores de los derechos humanos y los periodistas puedan continuar sus actividades sin temor a represalias y sin restricciones, en consonancia con las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y recomienda que México integre una perspectiva de género al abordar la seguridad de los periodistas y los defensores de los derechos humanos. Esto no tiene nada que ver ni con el comunicado de López Obrador ni con lo que dijo después, que vamos a escuchar ahora. Es enormísimamente preocupante la reacción que se ha dado aprovechando que en México no se ha difundido esta resolución del Parlamento Europeo que tiene por objeto proteger a gente que está siendo perseguida, a colectivos cuyos miembros están siendo asesinados, perseguidos, que viven con miedo que por supuesto no tiene quienes están pegados a las magníficas ubres del gobierno. Insta al gobierno, perdón, esto ya lo leí. Insta al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que es un organismo del gobierno mexicano, que cumpla su promesa de aumentar su financiación y sus recursos y que establezca procesos más rápidos para incluir a los defensores y periodistas entre sus beneficiarios, a objeto de salvar vidas. ¡Qué barbaridad! Quieren salvar la vida de periodistas, pero ¿cómo se atreven? Borregos injerencistas. Pide al gobierno mexicano que coopere con los órganos de las Naciones Unidas y que extienda una invitación permanente de visita a todos los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en particular la relatora especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, y que coopere con ellos de manera proactiva. Inaceptable, aterrador. Hay que insultarlos y hay que atacarlos.
Pide a todos los Estados miembros, al Servicio Europeo de Acción Exterior y a la Delegación de la Unión Europea que planteen las preocupaciones en materias de derechos humanos a sus homólogos mexicanos y que confieran la protección de los periodistas y los defensores de los derechos humanos un lugar destacado en los diálogos de la Unión Europea con México. Esta ya es una recomendación interna a la gente de la diplomacia de la Unión Europea que tenga en cuenta esto en sus diálogos con México. Y subraya la relevancia de México como su socio estratégico, recuerda la importancia de una relación sólida y profunda entre la Unión Europea y México y reafirma su compromiso de fomentar las relaciones a través del Acuerdo Global Unión Europea-México que está vigente y al que el gobierno mexicano tiene que ajustarse, le guste o no a López Obrador. Modernizado que refuerza aún más las disposiciones en materia de derechos humanos y permite a la Unión y a México debatir una serie de cuestiones como los derechos humanos con la sociedad civil. Es decir, esto no es una acción injerencista, sino que es una acción hecha dentro de un marco, de un instrumento de derecho internacional que México firmó con la Unión Europea y que permite a la Unión Europea preguntar, oye, ¿y esto que están matando periodistas, estás seguro que está bien? ¿No podríamos hacer más para evitar muertes y para evitar tragedias? Esto es el comunicado. ¿Es duro? ¿La resolución es dura? Sí. Tiene razón absolutamente en todo. ¿Ha habido asesinatos de defensores de los derechos humanos? ¿Ha habido asesinatos de periodistas? Sí. Y son grupos especialmente vulnerables porque la labor que realizan los pone en la mira. Sí, hay muchísimos más asesinatos, pero hay más asesinatos proporcionalmente de gente que se dedica al periodismo y a los derechos humanos porque su propia labor es una situación de riesgo. La gente se cae de alturas constantemente, pero cuidamos más a los albañiles y a las personas que trabajan en las alturas o a los que trabajan en las líneas de alta tensión. Les damos un equipo adicional de protección porque tienen un riesgo mayor de caer. Y no se vale cuando un trabajador cae y se mata por falta de protección, que digas tú, bueno, pues es que se cayeron otras 500 personas también en el año y no han hecho tanto escándalo. Hay un riesgo específico de ciertos oficios y de ciertas labores, como las de los trabajadores de los derechos humanos y los defensores de los derechos humanos y los periodistas en México. Quiero ir y comentar simplemente lo que dijo López Obrador porque es verdaderamente vergonzoso para cualquiera como mexicano, incluso siendo parte o no del gobierno. Y estoy seguro que muchos que están cobrando y que yo los conozco y ustedes saben quién soy, muchos que están cobrando están avergonzados, pero no se atreven a hablar y eso es aterrador. Bueno, pues se fijó una postura por parte del gobierno de México ante una resolución calumniosa. Primera falsedad, no hay ninguna calumnia allí. No sabe ni siquiera lo que es una calumnia. Del Parlamento Europeo. A veces se puede pensar que solo aquí antes era costumbre el que los legisladores votaran sin leer, sin informarse. Antes, como no lo hacen ahora los legisladores de Morena, ¿verdad? Por favor. Por consigna. Por consigna. Pero ahora nos estamos enterando de que esto sucede en todo el mundo. Lo menos que podemos decir es que fueron sorprendidos los legisladores europeos. Un malvado les dio una cosa. Un malvado les dio un papel y estos recibieron consigna de allá arriba. Los de derecha y los de izquierda, los enemigos jurados entre sí, los conservadores, los liberales, los socialdemócratas, los demócratas cristianos, todos les dieron consigna, los malvados enemigos de López Obrador, que así de poderosos son y así de brutal es la paranoia del narcisismo de este hombre. Porque no es cierto lo que sostienen, es completamente falso. ¿No?
Si leemos la resolución, no hay nada falso en ella. Y abusar de la desinformación que se provoca por tu propia influencia sobre los medios de comunicación y sobre hojas parroquiales que tienes como La Jornada, para que la gente no se entere de cuál es la resolución y cómo la resolución solo tiene por objeto defender la vida de mexicanos, es de una bajeza increíble. Y por eso hubo un pronunciamiento, para que tengan una idea los legisladores de Europa. No saben ni siquiera lo que es un pronunciamiento. Un pronunciamiento es una declaración militar de golpe de Estado. Un pronunciamiento no es pronunciarse a favor de algo, tiene otro significado. Es irrelevante. Lo que se está generando es un flujo de desinformación gravísimo, donde un cuerpo democrático compuesto por personas de ideologías muy distintas y de países muy distintos se preocupa por lo que está ocurriendo, por lo que, según los datos del propio gobierno mexicano, está ocurriendo en México, expresa su solidaridad con las víctimas y pide al gobierno que actúe de acuerdo a sus propias afirmaciones, a sus propias promesas, a sus propios reglamentos, a sus propias leyes, para evitar que muera más gente. Y esto indigna al presidente de la República. De verdad, desde aquí, desde la lejanía y desde la desesperación, yo veo que el tema además no deben ser si los periodistas a los que ataca son buenos o malos, si son malos periodistas, si son de derecha o son de izquierda, porque en México sigue siendo legal ser de derecha. Puede no gustarnos, a mí no me gusta nada, soy un hombre de izquierda, pero entiendo que tienen derecho a hablar y a opinar y a dar datos incluso de las casas del hijo del presidente de la República. El tema son las víctimas borradas por el ego indescriptible de quien considera que el único tema relevante es él. Es decir, lo que hace el Parlamento Europeo es hablar sobre las víctimas y pedir que no haya más víctimas. Y lo que hace López Obrador es decir que esto se trata de él y de un ataque a él, de los conservadores contra él, porque él es el eje de todo el país, él es el pueblo, él es el Estado, él es la historia de México reunida en un solo cuerpecito. Muere gente y no se hace nada para protegerlos cuando están vivos, ni para hacer justicia cuando están muertos. Se legitima todo ataque con las descalificaciones de la presidencia a sus críticos con una virulencia enorme y de manera incesante se ha garantizado durante 3 años la impunidad. Dirán que la impunidad también la garantizaban los anteriores gobiernos, es cierto, pero este gobierno llegó para romper la impunidad, para acabar con la impunidad, con la promesa de acabar con la impunidad. La resolución del Europarlamento se ajusta a la preocupación que tenemos muchos en todo el mundo de las promesas incumplidas del actual gobierno y del empeoramiento de la situación de salud, pobreza y violencia que sufre el país, del control político férreo que se está ejerciendo sobre ciertos grupos y de la persecución al disidente, cuando lo que se ofreció en las campañas electorales de 18 años de longitud y de duración de López Obrador fue precisamente lo contrario: el respeto a la disidencia, la reducción de la pobreza, el control de la violencia, el respeto a los grupos marginados. Todo eso que no está allí. No importa quién lo dijo, lo dicho, lo que dijo el Europarlamento se ajusta a los hechos. Y la verdad es la verdad, dígala Agamenón o dígala su porquero, como dice el dicho. Subrayémoslo porque los traidores incrustados en el presupuesto mexicano buscarán que todo siga igual, que en los próximos 3 años de gobierno que todavía tenemos de López Obrador, no se mejore la seguridad de los defensores de derechos humanos, no se mejore la seguridad de los periodistas, se pueda seguir atacando y acusando impunemente a la gente de todo tipo de delitos desde la tribuna de la mañanera para luego no llevar a nadie a juicio. Y todo mientras sigue creciendo el número de pobres, mientras la violencia está desatada, mientras se escasea los servicios de salud y se derruyen. Directamente se derrumban los sistemas educativos, como el caso de las escuelas de tiempo completo, cuando se destroza el apoyo a mujeres, como el caso de las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo, todos estos mecanismos que permitían que las mujeres
madres solteras en México, que son un número brutal y aterrador, no tengan la posibilidad de tener quien cuide a sus hijos mientras se ven obligadas a trabajar. Todo esto, lo único que desean o parecen desear López Obrador y su gente que antes estaba en contra de esto, repito, es que esto siga igual durante 3 años y luego al final decir qué maravillosos fueron. La resolución del Parlamento Europeo es legítima y como mexicano la suscribo al 100%, porque no la puedo suscribir al 101%, porque sé que el 101% no existe, porque como en tantas otras cosas estoy mejor informado que Andrés Manuel López Obrador.